Hola, buen día, queridos alumnos Paz, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien, que estén muy contentos. Ya prácticamente la última semana de clases de este año. Espero que todo haya ido súper bien, que ya estén finalizando sus exámenes, sus trabajos. Bueno. Aún quedan unas cositas pendientes, pero ya falta poco, ya falta menos, así que pues mucho ánimo. Y bueno, vamos entonces a comenzar con nuestra clase de apologética del día de hoy. Y hoy pues tenemos un tema que es muy bonito, muy lindo, interesante, sobre todo para nosotros como cristianos que cada día de nuestra vida estamos en función de Dios. Desde que nos despertamos, nos levantamos. Lo primero es dar gracias, presentarnos ante Dios, pedir su presencia, su cuidado, su bendición, todo para nuestro día. Así que bueno, para nosotros siempre es bueno, siempre es lindo hablar de Dios. Aunque hoy en día, si hablamos de Dios con otras personas que no comparten nuestra fe, pues puede llegar a ser también un tema un poco controversial o incómodo, porque como hemos venido hablando, pues en este mundo moderno lleno de avances, de tecnología, de pensamientos modernos, de ideología, de la era digital, de redes sociales, inteligencia artificial, de tantas cosas, pues el tema de Dios a veces llega a ser anticuado, un poco aburrido, entre tantas cosas, ¿no? Pero nosotros pues nos estamos preparando para enfrentar todos estos obstáculos y presentar una defensa de nuestra fe y también pues de nuestro Padre Dios. Así que bueno, vamos a orar para comenzar la clase del día de hoy. Amado y buen Dios, te damos gracias, nuestro buen Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, porque tú has permitido que hayan avanzado los días, las semanas, los meses, Señor, en este caminar, de este aprendizaje maravilloso que tú has permitido para mis alumnos y para mí también, Señor. Gracias, Señor, porque es por tu misericordia, es por tu amor que podemos hacer todas estas cosas. Es ese amor y esa misericordia la que nos sostiene, la que nos fortalece, la que nos llena de ánimo cada vez para continuar. Así que te damos las gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, o pongo en tus manos a cada uno de mis alumnos, Señor, y te ruego por ellos, por sus vidas, por sus trabajos, por sus ocupaciones, sus familias, Señor, sus situaciones, sus problemáticas, todo, Señor, lo que hay en ellos, porque tú les conoces perfectamente, Señor, y tú estás con ellos, aunque yo no, Señor, los he podido ver y no he podido compartir con ellos, Señor, pero tú estás en control de todo. Así que nuestro amado Señor, nos dejamos en tus manos también para rogarte que seas tú dirigiendo esta clase, dirigiendo estos temas, dirigiendo este nuevo aprendizaje, Señor, y que todo sea para la gloria de tu nombre. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema de hoy que tiene que ver con la existencia de Dios y el título es ¿Existe Dios? ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla, a compartirles la presentación que tengo para hoy. Mm, Listo. Hay un poco de ruido que están haciendo un arreglo, no sé si se alcance a escuchar, pero yo sí los siento bastante. Bueno, entonces nuestro tema de hoy se titula ¿Existe Dios? Y es algo muy interesante. Ustedes ya han podido darse cuenta en los ejercicios que han hecho. Estos cuestionamientos acerca de Dios, estas preguntas acerca de la existencia de Dios, se han mantenido durante muchos siglos, durante muchos años, durante muchas épocas en la historia de la humanidad. Y siempre pues ha tenido varias o ha tenido diferentes reacciones y diferentes cuestionamientos, diferentes formas de pensamiento.
Y pues si nosotros miramos o damos así como una mirada, una vista hacia el pasado, hacia la historia, especialmente en lo que fue la época de la Edad Media, pues recordamos que sobresalía el poder religioso sobre todo. Principalmente, pues era el poder de la Iglesia Católica, ¿no? Era la Iglesia Católica quien se imponía en ese tiempo. Y pues esa época se caracterizó también por ser una época oscura para la fe cristiana y un tanto para la humanidad. Entonces recordemos también que era llamada la época del oscurantismo o la época oscura también. Y pues aunque Dios no era cuestionado públicamente o la existencia de Dios tampoco era cuestionada, ni en realidad nada de lo que tenía que ver con Dios ni con la religión se cuestionaba, pues lo que se sabía de Dios tampoco era por las escrituras, por la Biblia, sino básicamente por la instrucción de la Iglesia Católica, solo por lo que ellos querían enseñar o dar a conocer. Es más, ni siquiera tenían Biblias en su propio idioma que pudieran acceder o a las que pudieran leer. Entonces todo pues dependía de lo que dijera el Papa, de lo que dijeran los obispos, los clérigos, los sacerdotes, bueno, todas estas personas. Y pues como sabemos, todo esto giraba en torno a la religión, pero era pues la palabra de ellos. Y bueno, además de esto, pues también se construyen cientos, miles, no sé, de templos católicos, de iglesias, de altares, de crucifijos, de pues todas estas figuras representativas, todos estos símbolos católicos. Y pues también todas estas prácticas y todo este pensamiento lleva a la corrupción. Entonces, se conoce, se da a conocer también lo que es la simonía, ¿no? Y pues es esa pretensión de la compra o la venta de lo espiritual por medio de bienes materiales. Entre todas estas cosas, pues se incluyen los cargos eclesiásticos que se comerciaba con esto, los sacramentos también, se comerciaba con esta parte, las reliquias, las promesas de oración, la jurisdicción eclesiástica, la excomunión e incluso la salvación llegó a ser un negocio. Y también, pues, un ejemplo que tenemos en esta parte es esa venta de reliquias, que también fue algo muy popular durante esta época. Y estas reliquias, pues, eran partes o una parte de un cuerpo santo o aquellas cosas que pudieron haber tocado o estar en contacto con ese santo que era digno de su veneración. Entonces, cualquier cosa que haya sido de ese santo o de esa persona, mm, era ya pues algo para comprar, para vender, para comerciar, ya que pues por poseer una reliquia de estas pues era también visto como un símbolo de poder, un símbolo también de de estatus. Y tanto para la iglesia como para cualquier particular, pero bueno, no era cualquier particular. Debía ser alguien que tuviera el poder adquisitivo, un rey, un noble, algo así. Pues estos eran objetos de culto y de veneración para todas personas. Era algo importante, era algo que todos querían poseer. Y pues había tanta demanda de estos objetos o de estos artículos que todo esto se convirtió más bien como en una mafia o en un tráfico de reliquias. Y se dice que se llegaron a vender más de 5.000 astillas de la cruz de Cristo. También que se llegaron a vender gran cantidad de supuestos prepucios del Señor Jesucristo. Y pues se dice que algunos aún se continúan exhibiendo en algunas de las catedrales en Europa, especialmente en Francia. Bueno, esa información, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir, la puede confirmar.
También se dice que se vendieron espinas de la corona de Cristo, diferentes ropas que supuestamente él llegó a usar o a estar en contacto con estas cosas. Y asimismo, pues muchos objetos que pudieron haber pertenecido tanto al Señor o que pudieron haber estado en contacto con él. Y también se consideraba como reliquias algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, los órganos que tanto del Señor Jesús como de los apóstoles, de algunos mártires de esta época, o de los santos que la Iglesia Católica pues consideraba de esta manera o les otorgaba pues este título. Y pues todo este fenómeno religioso hizo que la fe también se transformara en una mercadería de objetos y de partes. Y como decíamos, pues especialmente del Señor Jesús. Y pues como todo giraba en torno a lo religioso, podemos ver esa parte en la arquitectura, en las grandes iglesias, en las grandes catedrales y eh, algo muy importante en el arte, en las pinturas, que era todo era en torno a lo religioso, de Dios, de Cristo, de imágenes de la Biblia, vírgenes, santos, ángeles, toda esta parte religiosa, todo esto entonces fue algo que sobresalió o que fue primordialmente el tema de toda esta parte artística y también lo podemos encontrar en muchas de las iglesias y de estas catedrales que estaba mencionando, ¿no? Todo este tipo de arte y de pintura. En la música también, todo era en torno a lo religioso, la literatura. Así que pues toda la sociedad se movía en este tema y pues nadie o prácticamente nadie se atrevía a dudar o a cuestionar la existencia de Dios. Y bueno, no solamente por esto, sino también porque si lo hacían, pues podrían terminar torturados, quemados, colgados, ahogados. También recordamos que se cometieron muchas injusticias y se cometieron muchos actos terribles en nombre de la fe, supuestamente, ¿no? Por ejemplo, la Santa Inquisición, que es ese tribunal que existió de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Que se dedicaba a perseguir y a castigar a estos hombres que consideraban apóstatas y herejes y todas estas cosas, ¿no? Y pues también algo de resaltar, algo muy importante que se dio durante esta época fue la venta de indulgencias, que también fue todo un escándalo, ¿no? De todos estos favores espirituales, podríamos decir así, eh, vendían todo, incluso la salvación llegó a ser un negocio. Si un familiar moría y pues sus familiares estaban obviamente sufriendo por la pérdida de su ser querido, pero también por la incertidumbre. Probablemente si esta persona iba a ser salvo, no iba a ser salvo, pues la iglesia les hacía pagar por su salvación. Así que pues esta época oscura no plantea ningún esfuerzo por entender ni por cuestionar a Dios. Y si alguien se atrevía a hacerlo, pues vemos que lo único que conseguiría sería su propia muerte, su propio final. Y bueno, ya después de esta etapa oscura, esta etapa, pues viene la etapa del renacimiento. Comentábamos algo de esto en las primeras clases, ¿no? Y aquí ya la fe es sustituida por la razón y comienza pues una era, como su nombre lo dice, de un renacer o de un florecer a través de todos estos movimientos que comienzan a surgir, como por ejemplo el movimiento de la ilustración, que aquí pues resurgen las ciencias, el arte, se constituyen pues todos estos
símbolos religiosos se renuevan por figuras más eróticas, más amorosas, en lo que se refiere al arte, ¿no? Si recordamos pues ya las pinturas, vemos que hay un mayor interés por lo que es la naturaleza, la anatomía del cuerpo humano y todas estas cosas, ¿no? Así que pues encontramos que hay ya un cambio significativo. Y de igual manera, pues en todo lo demás, ¿no? En la arquitectura, en la música, en la literatura, en todo lo que tiene que ver pues con la cultura y con todas estas artes. Pero también vemos avances en la tecnología, también vemos que como resultado de todo este renacimiento intelectual, pues se crean las primeras universidades y ya pues con ello el hombre tiene la capacidad de expandir su mente, de razonar, ya comienza un nuevo razonamiento, un nuevo cuestionamiento a partir de esta nueva etapa. Así que pues aquí es donde surge o resurge esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios? Así que pues ese movimiento cultural, todo ello permite una transformación o un resurgimiento en el pensamiento, las artes, la literatura, la ciencia, la tecnología, pues todo lo que permeaba, lo que estaba en el entorno del ser humano, pero entonces se reemplaza la fe por la razón como valor supremo. Y también acá pues se comienza a afirmar al hombre como el centro del universo. Ya no es Dios, ya no es lo religioso lo que predomina, lo que sobresale ante todo, sino el hombre y el pensamiento, las ideas. Y pues la ilustración toma todas estas ideas del racionalismo y las convierte en su Dios. El hombre, la razón, las ideas pues somos nuestro propio Dios. Y todo esto se opone a cualquier idea de lo religioso. Así que pues Dios y la religión se rebajan solamente a un objeto de estudio, algo que debe ser analizado, que debe ser cuestionado, que debe ponerse bajo el microscopio para analizar, para estudiar, para entender, para poder interpretarlo y también posiblemente capturarlo, retenerlo ahí, a fin de que pues el hombre, el ser humano, pueda tener a este Dios en su mano. El hombre es su propio Dios. Así que pues lo que hemos mencionado, pues solamente lo que se puede ver, lo que se puede comprobar, lo que se puede estudiar, lo que se puede analizar, es lo que es válido o lo que existe, lo que es real. Por ejemplo, cualquier objeto que nosotros podemos tener y podemos comprobar, podemos ver, no sé, un lápiz, un lapicero, podemos verlo, tocarlo, sentirlo, podemos ver su forma, sus colores, su función, entonces existe y cumple lo que promete, su funcionalidad, ¿no? Y pues en nuestra actualidad, en este mundo moderno, posmoderno, con todos sus avances científicos y tecnológicos, pues también ha traído esta parte de la tecnificación de la idea de Dios. Entonces ya en la Edad Media recordemos esa imagen de Dios como ese anciano de barba blanca, larga, que está mirando el mundo, observando o juzgando. Y ya en el Renacimiento vemos cómo Dios se convierte solamente en un objeto de estudio. Ahora nosotros también nos enfrentamos a entender a Dios a partir de diferentes corrientes filosóficas, sociales, políticas, económicas, a partir de todas estas cosas. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo.
en las diferentes etapas de la historia de la humanidad, pues Dios ha tenido un papel muy importante, no solamente como figura de fe, como creador, sino también como un ser que se quiere conocer, que se quiere estudiar y pues se quiere definir. Entonces aquí vemos como toda esa parte, ¿no? De la Edad Media, el Renacimiento y la época posmoderna, todos estos contrastes que encontramos acerca de Dios, de la existencia y de la idea que tenía el ser humano acerca de Dios. Y bueno, no existen preguntas más importantes o más profundas que estas, ¿no? ¿Realmente existe Dios? ¿Quién es Él? ¿Cuáles son las pruebas de su existencia? ¿Cómo podemos saber que hay un Dios? Entonces, para nosotros, pues como creyentes, nosotros que profesamos nuestra fe cristiana, que somos practicantes de nuestra fe, porque vivimos diariamente nuestra fe, nos movemos en nuestra fe y asistimos a una congregación y tenemos pues una comunión con Dios, cada uno de nosotros en su intimidad. Así que si alguien pues nos pregunta o nos cuestiona acerca de Dios, pues la respuesta de nosotros es obvia. De Dios existe, no, no dudamos de su existencia, ¿no? Pero todo nuestro punto de vista del mundo y de la vida, pues de alguna manera también depende de todos estos interrogantes. Pero también podrían decirnos, ¿qué pruebas tenemos nosotros para confirmar o para comprobar su existencia? ¿Cómo responderíamos nosotros a cualquier persona? A alguien que nos haga estas preguntas. ¿Cómo responderíamos, por ejemplo, a un agnóstico, a un ateo? ¿Qué respuesta les daríamos? Entonces, esta respuesta, pues cada uno de nosotros puede dar respuesta. Obviamente, no cada uno de nosotros puede dar razón de su fe. Cada uno de nosotros puede hacerlo, puede a partir de, pues, de nuestra fe cristiana, porque es en lo que nosotros creemos, es lo que nosotros profesamos, es la fe que nosotros vivimos. Pero también es importante aprender a escuchar y conocer las dudas, las objeciones, los cuestionamientos que se dan acerca de esto. Todo lo que las personas tienen en su mente, en su pensamiento acerca de Dios, de Cristo y de la Biblia, porque de esta manera es que nosotros podemos comprender, podemos entenderlos, podemos escucharlos, ya los hemos mencionado en clases anteriores, y de esta manera es que nosotros podemos encontrar las herramientas para tener una respuesta de defensa de nuestra fe. Bueno. Hay ciertas creencias también o pensamientos humanos que nos hacen entender la posición que tiene muchas personas en nuestra actualidad, en nuestro mundo posmoderno en relación a Dios. Entonces, todas estas diferentes concepciones, pensamientos que nosotros podamos dar acerca de Dios, pues surgen de una construcción personal, básicamente, que cada uno de nosotros ha hecho de Dios, que cada persona puede hacer de Dios desde su propia cosmovisión o desde sus propios prejuicios. Así que con este pensamiento, pues no habría un solo Dios, sino millones de dioses, porque cada uno de nosotros, cada época en la historia, cada persona, pues ha construido su propio Dios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos pues unas frases, unos enunciados. El agnóstico, pues él afirma que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre ha creado a Dios.
Y ellos pues llegan a la conclusión que Dios es un invento o creación del mismo hombre. Entonces, esto es un claro ejemplo de todas esas ideas que la humanidad ha traído desde hace tanto tiempo. ¿De dónde salen todas estas cosas? Ya después vemos este hombre Sigmund Freud, que es muy conocido también en la parte de la filosofía. Yo creo que en las clases que han tenido con la hermana Cintia han podido adelantar algo acerca de estos temas. Entonces este hombre enseña que Dios es meramente una proyección mental de la figura de un padre terrenal, una muleta no más para dar sentido de seguridad al hombre. Entonces ya esto lo lleva es a la parte de la filosofía, de la psique, del pensamiento humano, de toda esta parte, ¿no? Y con los avances de la ciencia, pues también podemos ver que mucha gente piensa que Dios es un concepto innecesario, una simple idea supersticiosa. Entonces, no solamente es una muleta para darnos sentido de seguridad, una muleta donde nos podemos apoyar, donde podemos encontrar confianza, sino que también, pues solo es una idea supersticiosa que tenemos nosotros, ¿no? Quienes creemos. Y algunos hablan de la muerte de Dios también. Eso es algo que también ya hemos mencionado, ¿no? Esa idea de que Dios está muerto, muy propia de Nietzsche. Otros creen que si hay un Dios, sí lo hay, sí existe Dios, pero es una fuerza impersonal, es algo incognoscible que obra solamente a través de la naturaleza. Entonces vemos como esa imagen que mencionábamos antes de Dios, de ese anciano de días, de barba blanca y larga, eh, sentado allí como en un tribunal, juzgando, observando, enojado, castigador, vengativo también, pasa a ser un objeto de estudio. Ese Dios con todo su poder y con toda su autoridad, ahora es un objeto de estudio analizado, cuestionado y en la modernidad se convierte en un concepto o en una idea. Y pues esto es algo riesgoso. Ese pensamiento conceptual que se tiene de Dios es algo pues que llega a ser riesgos, que es un concepto. Si nosotros queremos conceptualizar algo, ¿qué es cuál es la definición de concepto? Que un concepto es una idea o un pensamiento, una representación mental abstracta que forma el entendimiento humano para comprender, clasificar, referirse a las características esenciales de los objetos, seres o fenómenos permitiendo la generalización y comunicación de conocimientos. Entonces, es de esta manera la que se quiere conceptualizar a Dios o definir. Y cuando nosotros definimos algo, pues lo que hacemos es fijar con claridad, con exactitud y con precisión el significado de eso. Puede ser de una palabra o algo que se refiere a la naturaleza de una persona o un objeto, alguna cosa. Entonces, entendiendo eso, podemos decir, por ejemplo, que esto pues, es un objeto metálico de punta, afilado, tiene pues dos partes que se unen cuando yo la activo acá con este mecanismo que tiene para introducir mis dedos y se activan con el movimiento que yo le hago con la mano, pero tiene una función de cortar. Entonces, pues este objeto es unas tijeras, ¿no? ¿Por qué? Lo puedo ver, lo puedo definir, puedo dar sus características, su funcionalidad y pues esto cumple con lo que promete, con su función. Entonces son unas tijeras, ¿verdad? Sencillamente. Así que pues este ejercicio nos ayuda a entender que cuando nosotros definimos algo
o nosotros hacemos un concepto de algo, de ese objeto o de alguien, pues le ponemos límites. Pues em, el lapicero pues no va a cumplir la función de estas tijeras, ¿cierto? No es lo mismo. Entonces le ponemos límites en su descripción y en su función. Entonces, no puede hacer este objeto lo que este hace, ni este tampoco puede hacer lo que este objeto hace. Entonces, su definición o su concepto lo limita. Y si nosotros intentamos llevar como este mismo racionamiento a Dios, pues ¿qué creen ustedes? ¿Será que Dios se puede conceptualizar o Dios se puede llegar a definir? Piensen, ¿sí o no? ¿Y por qué? Bueno, pues nosotros en realidad no podemos definir a Dios, nosotros solamente podemos acercarnos pues lo más posible, lo que más se nos sea permitido y hacemos ese intento por llegar a conocernos, por llegar a acercarnos a Él, por llegar a conocer lo mejor posible y pues la teología se encarga de esto, ¿no? Se encarga de hacer lo mejor de la mejor manera posible para que nosotros podamos acercarnos a Dios, entender más acerca de Dios, pero ni aún todos estos conceptos teológicos pueden definir a Dios, ni aún la teología puede encerrar lo que es o lo que Dios representa. Y pues como ya hemos repetido esta frase en esta clase, yo sé que ustedes la han escuchado también en otras clases, pues cuando el hombre llega a definir o a conceptualizar a Dios, Dios deja de ser Dios, porque entonces le ponemos esos límites, como veíamos en el ejemplo anterior, y eso es algo imposible, como ya lo sabemos, nosotros no podemos limitar a Dios en ninguna manera. Y pues por otra parte, también se nos dice que Dios es solo una idea supersticiosa. Veíamos allí en el ejemplo. Y pues nosotros sabemos que esa superstición es esa creencia irracional y a veces sobrenatural que se atribuye a algunos objetos, a algunos hechos. Algunos traen una consecuencia positiva o negativa. Incluso también se le atribuye esto a algunas fechas, ¿no? De algunas fechas del año. Entonces, por ejemplo, no sé, en sus lugares, pues tendrán sus propias supersticiones, ¿no? Así algunas de las que conozco em, dicen que cuando uno rompe un espejo, pues eso le trae 7 años de mala suerte. También por acá se dice que no se puede pasar por debajo de una escalera porque eso también trae mala suerte, ¿no? Pues esas escaleras que se extienden y que se usan para pintar o para llegar a algún lugar alto, no se puede pasar por debajo de esas escaleras. También yo recuerdo que mi abuela decía que las mariposas negras traían mala suerte y para ella algo que le traía muy mala suerte porque fue algo que sucedió en la muerte de mi abuelo. Son estos animalitos, ¿cómo es que se llaman? Ah, la mantis. Que llegue una mantis era algo malo, iba a suceder algo muy malo. En cuanto a las fechas, algo que se conoce alrededor, yo creo que del mundo y que hemos visto también en películas y en esta parte es el martes o el viernes 13 también en algunos lugares. Ese día es de mala suerte. Suceden muchas cosas malas ese día. Nada sale bien. Hasta los gaticos negros también. Hay muchas personas que dicen que los gatos negros traen mala suerte y que lo relacionan con la brujería y con todas estas cosas. Entonces, no.
no pueden ver o encontrarse con un gato negro en ninguna manera, en ninguna forma. Yo tengo una amiga que ella cree que si uno le regala unas tijeras a otra persona, pues esa amistad o esa relación se va a terminar, se va a romper, ¿no? No, no se pueden regalar tijeras. Y bueno, así como todas estas cosas que he hablado, yo sé que esas creencias en los diferentes lugares y en las diferentes culturas, pues cambian. Ustedes tendrán pues en su cultura, pues otras creencias que han escuchado por ahí. Y pues hay muchas personas, como sabemos, que relacionan todos estos aspectos con la creencia de nuestra fe. Entonces, rebajan a Dios a una superstición o a un amuleto de protección contra todas estas cosas que están detrás de nosotros, ¿no? Entonces, Dios solamente es un amuleto para cuidarnos y para protegernos de todo eso. Pues nosotros sabemos que en ninguna manera es así, eso no tiene relación con nuestra fe, todo lo contrario. Y bueno, también existen personas que creen en Dios, pero como cada uno, hemos hablado, cada uno hace su propia imagen de Dios o cada uno tiene su propia idea de Dios, pues tampoco se conoce mucho acerca de Dios, entonces solamente Dios se reduce a una fuerza o a un sentimiento, a una energía que conecta con mi espíritu. Y pues hay varios movimientos que hablan acerca de esto. Hay varios conceptos que se han dado a la humanidad acerca de Dios y entonces Dios es solamente algo que me hace sentir bien, algo que me motiva, algo que yo puedo crear a mi manera, a mi necesidad, que vive y obra en función de mí, de mi bienestar, de todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estos conceptos que el hombre ha establecido en relación a su concepto de Dios. Entonces, primero, pues nosotros debemos considerar lo que los hombres piensan acerca de la naturaleza de la deidad. Entonces, ¿qué entiende el hombre por la palabra Dios? ¿Qué ideas se ha tenido de Dios a través de la historia? Y como vimos, pues el hombre ha elaborado diversos conceptos de la deidad. Hablábamos de ello en la introducción de la clase. Pero obviamente todos estos conceptos pues son humanos, son creados en la mente humana, son fabricados por la humanidad. Todas estas ideas acerca de quién y cómo es Dios han sido erróneas, han sido desafortunadas, han sido completamente equivocadas por esta razón, porque son fabricación humana. Entonces, bueno, estas son algunas nociones que el ser humano ha establecido para tratar de aproximarse a entender o definir a Dios. Entonces, primero tenemos el animatismo. Esta es una creencia, el animatismo es una creencia que tienen ciertos pueblos primitivos, se dice que en las islas del Océano Pacífico. Entonces, ellos creen que Dios es un ser que ellos llaman maná. Entonces, según ellos, Dios es una fuerza poderosa que aunque no se ve, manifiesta su poder en el mundo físico, de una manera misteriosa en ciertos objetos, dándoles a estos un poder inusual. Entonces, es posible observar esta fuerza, ¿no? En seres inanimados de la naturaleza, dicen ellos, creen ellos. Pero es más común que se manifieste en animales, en cualquier animal y también en las personas. Y es Dios quien les da poder. Entonces,
Eso es lo que dice el animatismo. Entonces, por ejemplo, bueno, esto se ve en muchas culturas indígenas, ¿no? Ellos ven los animales, las montañas, algunas cosas de estas como seres con agencia, con poder. Entonces se ve esa creencia en los espíritus del río, los espíritus de los árboles y también estos rituales que tienen para interactuar con estas fuerzas, ¿no? Estos poderes. Un ejemplo también que podemos dar acerca de esto es la película de Avatar. Todos estos ejemplos los podemos encontrar en algunas películas que, que han sido populares o que hemos visto. En esta película de Avatar, si ustedes la han visto y recuerdan, pues todo funciona alrededor de un ecosistema donde todas estas formas de vida están conectadas por una red espiritual. Entonces aquí vemos cómo funciona toda esta parte y esta creencia del animatismo, perdón. Bueno, la siguiente es que es muy similar. El nombre es animismo, pero son diferentes, no se deben confundir. Son algo similar, pero diferentes. Entonces, el animismo consiste en creer que todos los objetos de la naturaleza tienen su propio espíritu. Todos los objetos de la naturaleza tienen su propio espíritu y deben ser adorados para que no dañen a los hombres. Entonces, veíamos en el anterior que pues está esa parte, ¿no? De ese poder, de esa fuerza que tienen los objetos de la naturaleza, los ríos y todo eso, pero es Dios quien les da ese poder. Acá entonces se cree que todos los objetos de la naturaleza tienen ese poder, tienen su propio espíritu y que todos deben ser adorados. Esta parte pues también es muy popular en las culturas indígenas porque ellos se mueven mucho en toda esta creencia de darle poder a los elementos de la naturaleza, en la adoración a todos estos elementos de la naturaleza. Y pues un ejemplo muy común es la Pachamama, a esta deidad femenina que también se conoce como la Madre Tierra. Y esto es muy común en las diferentes regiones andinas, que son muy cercanas a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en la parte del norte de Argentina también. Todo esto también es propio de algunas culturas asiáticas, porque ellos también creen que cada elemento de la naturaleza posee un espíritu. Y nosotros también podemos ver toda esta parte como de una manera muy sutil y a veces ni lo notamos, ¿no? En las series y en las películas que nosotros vemos, todas estas películas que son muy populares y que pues uno ve como inofensivas, uno no se pone a analizar toda esta parte porque más que todo esto lo podemos ver en las películas infantiles o en las series infantiles, en todo esto que es animado, donde salen animalitos, donde salen todos estos seres de la naturaleza, o todos estos seres inanimados como juguetes u objetos, ¿no? Que tienen su propio espíritu. Entonces, un ejemplo de diferentes películas que han sido populares, por ejemplo, Toy Story, em, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro. Aquí entonces vemos cómo los espíritus del bosque interactúan con los personajes. Las películas como por ejemplo Monster Inc., Wall-E también, que todos estos juguetes o peluches, muñecos, no sé, y objetos. En Wall-E eran como unos robotcitos, no sé, bueno, todos estos seres, no, estos objetos inanimados, pues tienen vida e interactúan con los hombres o con los niños. Y vemos cómo todas esas emociones también toman vida. Otro ejemplo es la película de Moana,
que esta se da pues también en torno a la naturaleza y al mar, ¿no? Entonces vemos como honra toda esta conexión espiritual con el océano, la naturaleza y con todo esto, ¿no? Y bueno, la siguiente entonces es el politeísmo y esta es la creencia en muchos dioses, los cuales están relacionados con algún aspecto de la naturaleza. Entonces vemos aquí en el politeísmo también cómo se tiene esta creencia en muchos dioses, pero también vemos esta relación fuerte con algún aspecto de la naturaleza o con diferentes aspectos de la naturaleza. Entonces, pues recordemos por ejemplo, los griegos adoraban a Zeus, el dios del relámpago, a Poseidón, el dios de los mares, Artemisa, la diosa de la caza, y así pues a otras divinidades, ¿no? No solamente con los aspectos de la naturaleza, estaba también ahí Atenea, la diosa de la sabiduría, Hades, el dios del inframundo. Bueno, toda esta parte también está en la mitología romana, donde vemos a Júpiter, el cielo, Venus como el amor, Marte, la guerra. Entonces, ese es otro ejemplo. La mitología egipcia, recordemos en esta parte de Moisés y del pueblo cuando estaban en Egipto, ¿no? Estaba Ra, el dios del sol, Osiris, vida después de la muerte, Isis, magia, y así como estos, otras diferentes deidades. En la mitología nórdica, esto también lo encontramos en películas como Avengers y bueno, toda esta parte. Está Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, Thor, el dios del trueno, Freya, amor y fertilidad, dentro de otras diferentes deidades también. También entonces encontramos que el politeísmo es característico del hinduismo como religión ya viva aún, ¿no? Vemos que el hinduismo es una religión o es la religión con más dioses en el mundo. Se dice que tienen más de 300 millones de divinidades o de dioses, ¿no? Entonces, el hinduismo se reconoce a toda esta cantidad de dioses, pero también pues se centra en algunas deidades principales, como Brahma, que para ellos Brahma es el creador, Vishnu, que es el preservador, Shiva, destructor, y otras diosas que mm, son las Kimi, algo así, y Saraswati. Bueno, algo así. Pero entonces vemos cómo también esta idea del politeísmo pues se encuentra en todas estas religiones que se practican actualmente. Entonces no solamente está el hinduismo, también está en el budismo. El budismo también es muy conocido, muy mencionado, ¿no? En estas culturas orientales. Entonces, aunque el budismo reconoce muchas deidades y seres, como Buda y Bod- Bodhisattvas. Bueno, son unos nombres raros, un poco difícil de mencionar, ¿no? Entonces, todas estas culturas tienen estos dioses, estas representaciones o estas deidades o estos seres iluminados, como ellos los llaman, ¿no? Estos son como los principales, pero pueden tener muchas otras más, ¿no? También hemos escuchado el mahayanismo, el confucianismo, el taoísmo, que también es algo propio de estas culturas orientales, junto con el sintoísmo, ¿no? Entonces, esta parte del sintoísmo también es de una religión nativa del Japón, ¿no? Y estos también adoran una infinidad de espíritus y de dioses llamados kami. Y estos todos pues están asociados tanto a la naturaleza como a sus ancestros. Entonces, esto aparte la podemos ver en el oriente. Pero también hay religiones de tribus africanas contemporáneas y
estas culturas o estas religiones tradicionales, ellos adoran también a diferentes dioses, a diferentes divinidades o espíritus que también están relacionados o que están asociados con la naturaleza y con su comunidad. Bueno. También en la antigüedad no solamente estaban los egipcios, recordemos que estaban los babilonios, los asirios, bueno, los griegos ya lo mencionamos, los romanos, todos ellos tienen pluralidad de dioses. Y también en nuestra actualidad pues vemos estas culturas mesoamericanas, ¿no? Los aztecas, los incas, todos ellos, ¿no? Que tenían o asociaban estas deidades también para el sol, para la lluvia, para la guerra, para la fertilidad, para, bueno, todos estos temas y todas estas cosas. Y pues un ejemplo de ello también en nuestra cultura, en nuestra actualidad, es pues sí, hay una creencia pues muy popular aquí pues yo la he escuchado acá mucho aquí en Colombia y en Venezuela, pues es el país vecino y es el culto a José Gregorio Hernández, que pues se le atribuye ahí un poder, ¿no? Y esto es muy visto pues en la creencia católica, ¿no? Pero no solo en eso. Yo he escuchado muchas personas que creen en esta parte, ¿no? Y pues depositan su fe y su confianza en esto. Y aún en la actualidad, pues eso es algo que lleva ya muchos años, pero yo aún veo como cartelitos en la calle, en algunos lugares, en algunos puntos, donde dicen que hay un teléfono y dicen que allí pueden contactar con el doctor José Gregorio Hernández, que se supone que él fue un médico, en realidad no sé mucho de la historia, pero fue un médico y murió hace muchos años, pero se le atribuyen poderes de que él aún continúa sanando. Entonces las personas contactan como a un tipo de medium o de una persona allí que hace contacto con este médico y les da algún tipo de sanidad o de sanación física. Entonces, bueno, vemos allí como pues todas estas diferentes pensamientos o diferentes culturas, diferentes religiones, pues crean sus propios dioses o sus propias deidades. Pero esto pues también es algo importante para nosotros, también es una advertencia para nosotros, porque nosotros creemos en Dios, solo en Dios. Nosotros decimos que tenemos un solo Dios, pero a veces también adoramos otras cosas o a veces también nos fijamos en otras cosas, porque nosotros eh, tenemos nuestra fe, nuestra comunión, como decía al principio de la clase, pero a veces también estamos atendiendo otro tipo de prácticas, a veces también estamos atentos a otro tipo de prácticas que son muy populares hoy en día. Entonces, se llegan a nosotros todas estas ideas o estas creencias espirituales, que decimos que ahora todo es espiritual, ¿no? Por ejemplo, el culto a los ángeles, el Feng Shui, la astrología y todas estas cosas que a veces pues de esa manera muy sutil se van como introduciendo en nosotros. Entonces, algo muy popular como esto del Feng Shui, algo muy nueva era y todo, entonces cómo voy a arreglar y a decorar mi casa y debo poner estos objetos aquí en cierta manera porque esto me va a traer estas cosas o me va a traer en un entorno de paz, de no sé cuántas cosas y la vela y todos estos objetos, ¿no? Y pues aparte de estas cosas, pues también nosotros a veces podemos caer en algo, ese es como darle un poder especial o sobrenatural a la Biblia. Yo recuerdo que cuando era niña y pues vivía en casa de mi abuela, había una mesa de mármol bonita, especial, y allí había una Biblia grande, una Biblia de lujo, ilustrada y con canto dorado y todas esas cosas abiertas en el Salmo 91.
y estaba en un lugar pues visible y especial, ya sea en la sala de la casa o en el comedor de la casa, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas pues son prácticas que no debemos tener, eso es solo superstición o es alguna especie de adoración en otra forma o en otra cosa, ¿no? No es algo que es propio de nosotros. Y en cuanto a la Biblia, pues nosotros sabemos que la Biblia es un libro normal, o sea, el objeto es un libro normal. Y algún maestro mencionaba en alguna de las clases del seminario que precisamente esta idea, ¿no? De que la Biblia es un libro normal si yo no permito que Dios, por medio del Espíritu Santo, haga su obra transformadora en mí y en quien la lee, ¿no? Pues si no está la presencia de Dios y del Espíritu Santo, pues la Biblia es un libro normal. Y aparte de eso, pues yo debo tener fe, debo creer y debo vivir de acuerdo a esa palabra. Bueno, yo sé que ustedes pues también pueden dar algunos ejemplos de lo que estoy hablando, pueden dar también algunos ejemplos de estas religiones, algo que se les venga a la mente de lo que han escuchado o de lo que han vivido en sus culturas, en sus lugares, algún culto de estos politeístas que se manifiesta en los lugares donde ustedes se encuentran. Entonces, eh, aparte del ejemplo que yo daba de estos santos y de estas creencias en estos supuestos dioses, también puede ser el culto a la Santa Muerte, que nosotros vemos algo que se da en México. Y así como este ejemplo, pues en las diferentes culturas y lugares donde ustedes están, yo sé que pueden dar algunos ejemplos de esto. Bueno, el siguiente entonces es el enoteísmo y esta es una variante del politeísmo. También es llamado monolatría. Entonces, esta reconoce una pluralidad de dioses, pero reserva su culto solo a uno de ellos, ya sea porque considera esta a esa divinidad en alguna forma superior o, perdón, superior a las otras o simplemente porque ese Dios es la deidad propia es la deidad de su propia tribu o pueblo. Entonces, pues está en esta parte del enoteísmo también nosotros vemos la monolatría, esta parte que habla, ¿no? También es llamada monolatría. También vemos esto muy difundido alrededor del mundo. Un ejemplo, hay muchas personas que rinden culto a las diferentes vírgenes según su región o según el lugar del mundo donde se encuentran. Entonces, por ejemplo, eh, está la Virgen de Fátima en Portugal, pues que es adorada ya según pues, por las apariciones. En México también se adora a la Virgen de Guadalupe. En Francia también se adora a la Virgen de Lourdes. Aquí en Colombia también hay diferentes, pero una de las más conocidas es la Virgen del Carmen y la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, en cuanto a la Virgen del Carmen, creo que, ay, no me acuerdo, como en mayo o junio, marzo. Bueno, en esos meses del año hay un día que es el Día de la Virgen del Carmen y también se dice que esa virgen es la virgen de los conductores, así que ese día muchos de los conductores en el país salen por todas las calles a hacer desfiles y es un día en el que hay mucho ruido y mucho caos debido a ello. Y pues de esta misma manera también están los diferentes santos. Entonces, en esta práctica se dice em, pues hay diferentes divinidades, hay diferentes formas, ¿no? Pero se decide entre todos estos dioses o entre todas estas divinidades o estos seres, entonces se decide de entre ellos cuál es el que le va a proteger mejor o cuál es el que le va a funcionar mejor o cuál es el que es
superior a todos los demás y a ese se le rinde ese culto especial o esa adoración. El siguiente entonces es el dualismo, que nos dice que pues es también otra variante del politeísmo, pero en esta parte se limita a dos dioses o fuerzas que se oponen entre sí, tales como el bien y el mal. Dios y Satanás. Por lo general, un Dios es visto como bueno y el otro como malo. Entonces, el universo llega a ser el campo de batalla de estos seres identificados respectivamente con la luz y las tinieblas. Entonces, aunque algunos piensen de esta manera o lo quieran mostrar así, pues el cristianismo no es una forma de dualismo porque primero Satanás ni es Dios, no es ningún tipo de Dios, tampoco es un principio eterno. Satanás fue creado junto con los otros seres. Nosotros sabemos que el único engendrado por el Padre fue Cristo. El resto todos somos criaturas, todos somos creación. Así que pues aunque esto, Satanás esté luchando o esté en esa lucha contra Dios, pues no es ni igual en poder, ni es igual a Dios en ninguna manera, sino que todo lo contrario, debe sujetarse y someterse a Dios. Así que el dualismo nos presenta esta mentira de tener que creer en que el Señor Jesús y Satanás están enfrentados, de que hay una lucha cósmica y una lucha universal. Y esto es una creencia que pues se tiene principalmente en denominaciones como la Iglesia Adventista. Hay un libro que ellos tienen que se llama El conflicto de los siglos, que es de su famosa líder Elena de White, y ellos en ese libro, en esta literatura, pues siguen sosteniendo esa lucha que tienen el bien y el mal. Entonces, el bien que es representado por Dios o por Jesús y el mal por Satanás. Pero como nosotros sabemos, pues esta concepción falla porque para que exista esa lucha, pues vemos que se debe estar en igualdad de condiciones. Entonces, deben estar en la misma, en el mismo nivel, en esa misma igualdad, en ese mismo poder. Entonces, eh, para que esa lucha sea pareja, pues Satanás debería tener el mismo poder que Jesús, o Jesús debería rebajarse a Satanás a su nivel para que esa lucha corresponda a esta idea o a este concepto. Pero como sabemos nosotros, pues eso no es así, esto es algo imposible. Y si hay una lucha es porque pues Satanás continúa luchando, aunque ya sabe que está vencido. Y pues Jesús es superior a todo esto y ya él venció en la cruz. Eso es algo que no tiene discusión y que no tiene explicación, es algo que nosotros lo sabemos muy bien, así que pues esta parte no tiene mayor sentido y sencillamente nosotros podemos comprobarlo en la Biblia. Bueno, el siguiente, entonces este siguiente concepto es el panteísmo. Y esta palabra se deriva del griego pan, todos, y teos, Dios. Consiste en identificar el universo con Dios. Hay varias clases de panteístas. Unos consideran a Dios como alma del mundo y al mundo como el cuerpo de la divinidad. Dios lo es todo. Entonces, los otros conceptos consideran que todos los objetos de la naturaleza no tienen más realidad que la existencia misma de Dios. Dios lo es todo. Y vemos que para los panteístas, pues Dios es la base de todas las cosas. Él no creó el mundo porque esencialmente Él es el mundo. Entonces, Dios no es una persona porque la personalidad pues implica limitación. Entonces vemos acá que Dios es el universo, Dios es el mundo.
Dios no es un ser o no es una persona a la cual se le puedan atribuir ciertas características o cierta personalidad, porque esto lo limitaría. El panenteísmo, pues acá vemos que esta es una doctrina que intenta combinar tanto las virtudes del teísmo como las del panteísmo que vimos anteriormente. Y entonces acá se afirma que el universo es Dios, pero Dios no es idéntico con el universo. Dios tiene su propia identidad. Entonces, hay una frase, unas palabras de C. Stephen Evans que él dice, el universo en algún sentido es Dios, pero Dios es más que el universo. Entonces, estas son las ideas que se sostienen en estas concepciones. Y también hay algunos teólogos que comparan la relación de Dios y el universo con la relación de una persona con su propio cuerpo. Entonces, yo dependo de mi cuerpo como la fuente de mi experiencia, de mi existencia, pero yo también lo trasciendo a Él. Entonces, así también Dios depende de su cuerpo, que es o que sería el universo. Pero Él también lo trasciende como la mente que conoce todas las posibilidades para eventos futuros. Entonces, esto es lo que cree esta idea del panenteísmo. Y encontramos ahora pues el deísmo, que estas personas que plantean estos conceptos creen en un solo Dios, el cual creó el universo y lo dispuso para que marchara perfectamente y con absoluta precisión. Pero entonces, ¿qué sucedió? Luego, Dios, al ver que todo marchaba bien, que en todo andaba perfectamente, que todo tenía una precisión perfecta, pues Dios le da la espalda a su creación y se desentiende completamente de ella. Así que los deístas ven a Dios como un ser lejano, que está apartado, que no se involucra con el mundo y con su creación, porque luego de que Dios creó y vio que todo estaba bien, que todo marchaba perfectamente, pues Él simplemente le da la espalda a su creación. Y hay un ejemplo de esto que se llama el Dios relojero. Entonces Dios creó el reloj, que es el universo, y sus leyes perfectas, y luego lo dejó funcionar por sí mismo, sin intervenir en su mecanismo. Entonces esta es la concepción que tienen los deístas. Y la siguiente, pues, es el teísmo, que esta creencia llamada también monoteísmo, sostiene que existe exclusivamente un Dios. Entonces, este único Dios o este único ser supremo es considerado como un ser personal, distinto del mundo, en contraste con lo que veíamos en el panteísmo, que decía que Dios es el universo y el mundo, y pues este ser es constantemente activo en el mundo, creen los teístas. Este ser sí está activo, sí está atento, sí está con su creación. También contrasta con la idea que veíamos de el deísmo, que dice que Dios le da la espalda a su creación. Así que aquí, pues también en el concepto del teísmo, Dios es capaz o Dios ha querido revelarse o autorrevelarse con la humanidad. Y pues como nosotros perfectamente sabemos, pues Dios se ha revelado con nosotros, Dios se ha revelado al mundo, pues una parte por medio de su palabra. Y pues esto ha sido su iniciativa, esta es su autorrevelación. Entonces, Dios es supremo en poder, es todopoderoso en conocimiento, así que es omnisciente, y también Dios tiene un alto valor moral. Y fue Él quien creó
Es Dios quien crea de la nada a todos los seres existentes. Entonces, por eso nosotros, los cristianos, no somos panteístas o deístas o de ningún otro conceptos que hemos mencionado, porque nosotros creemos en un solo Dios. Nosotros somos monoteístas. Y pues esta creencia teísta, pues también está reflejada en estas tres religiones principales que existen, estas tres principales religiones monoteístas, ¿no? Entonces, el judaísmo, el cristianismo, que estamos nosotros, y también el islamismo. Entonces, tanto el cristianismo, perdón, tanto el cristianismo como el islamismo provenimos del judaísmo, de ese monoteísmo judaico. Y pues también por ahí se dice que somos las tres religiones abrahámicas o las tres religiones que están conectadas con Abraham. Y pues de estas tres religiones, pues, o estas tres grandes religiones, monoteístas, el cristianismo, nosotros, pues se distingue por el hecho de mostrar el grado en que Dios se ha involucrado con su creación. Eso es algo que nosotros conocemos muy bien y también ya hemos mencionado anteriormente. Principalmente pues en los términos de la encarnación. Entonces, ni los judíos ni los musulmanes reconocen la encarnación de Jesús. Segundo, la obra redentora del eterno Hijo de Dios. Nosotros los cristianos entendemos que Jesús es Dios, que se merece toda la gloria, toda la honra y que solo encontramos la salvación por medio de Él. Y esto es algo que tampoco reconocen ni la religión judaica ni el Islam. Así que pues todos estos conceptos que nosotros acabamos de ver acerca de Dios, estos conceptos que se han mencionado, salvo el monoteísmo o teísmo, son deficientes. Entonces, veíamos el panenteísmo. Entonces, esta creencia en todas sus formas despersonaliza a Dios y destruye su carácter moral, porque llama divino tanto al bien como al mal. Y decíamos que esto no puede ser posible, porque así Dios es el autor del mal. Y en general el panenteísmo no distingue entre Dios y el universo. Son idénticos. Pues para el panteísta, Dios es el universo, es lo mismo. Y hay también una frase de William Temple que dice, Dios menos el universo no es nada. Imagínense esta parte. Así que pues en contraste con este concepto que está totalmente erróneo, la posición cristiana, la posición teísta, pues nosotros señalamos que aunque el universo depende cada momento de Dios para su existencia, Dios no depende en ninguna manera del universo para la suya. Recordemos esta cita de Hechos 17, 24 al 28, que nos habla acerca de que Dios no habita en templos hechos de manos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Así que recordando esto, podemos ver que Dios, menos el universo, sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios. Y aunque el universo no existiese, o aunque el universo deje de existir, Dios seguirá siendo Dios. Dios nunca dejará de ser Dios. También vemos o veíamos que el politeísmo rebaja a Dios y destruye su pretensión exclusiva de ser Dios. Entonces, si muchos dioses pueden ayudar o pueden perjudicar, pues ninguno de ellos pueden hacer todo. Entonces nosotros deberíamos dividir nuestro culto en todos ellos. Veíamos también el deísmo y el deísmo también es deficiente.
porque el deísmo considera que el mundo es un sistema cerrado y Dios está afuera. Así que pues niega el control providencial de Dios, de los eventos y la intervención divina de Dios, de su intervención milagrosa en el orden del mundo. Así que pues la idea bíblica de Dios está reducida por el deísmo, disuelta por el panteísmo y rebajada por el politeísmo. Por esto es que ninguna de estas son ciertas. Todas están completamente erradas y sus ideas o sus postulados, pues es algo que no podemos seguir y no podemos tampoco, pues, pensar en que las personas, pues, sea algo que deban conocer o que deban practicar. Solamente el teísmo. Solamente este concepto, solamente esta idea es la que deja el lugar para la creación y para el control del universo por Dios. Y también, pues la disposición que tiene Dios sobre su creación, sobre sus criaturas, sobre la humanidad que lleva su imagen, sobre cada uno de nosotros. Así que pues solamente podemos reconocer este concepto que se acerca a Dios o que nos explica a Dios. Y bueno, yo les había dejado un foro para que ustedes pudieran preguntar o pudieran investigar a algunas personas eh, acerca de la existencia de Dios. Pues qué razones, qué argumentos, qué motivos tienen ellos pues para afirmar que Dios no existe o para creer que Dios no existe, para negar la existencia de Dios. Y pues veíamos que siempre está presente esta parte del problema del mal, del sufrimiento, el materialismo, el humanismo. También la parte de la ciencia, no hay evidencia empírica comprobable. Y pues, ¿cuál sería nuestra respuesta ante estas objeciones? ¿Qué podrían ustedes responder ante estas personas o si pudieron dar alguna respuesta ante estas personas que pudieron compartir sus pensamientos? Entonces, sí, si les, si yo les dijera o si esas personas les dijeran, yo no creo en Dios porque si existiera, no permitiría que los niños murieran por una enfermedad, debido a la maldad de la gente. Tampoco Dios permitiría las guerras, no permitiría la muerte de los inocentes de manera violenta, de manera dolorosa por alguna enfermedad. O Dios no permitiría tanta pobreza y tanta desigualdad que hay en el mundo. Hay muchas otras personas que pueden decir, yo no creo en Dios porque no lo puedo ver. ¿Usted cómo puede demostrarme la existencia de Dios? Si unas personas dicen que pues Dios es un viejito de barba, otras dicen que Dios es un espíritu que no tiene forma, que Dios no se puede ver, pero pues en realidad nadie ha podido ver, nadie ha podido comprobar cómo es Dios, si en realidad es ese viejito o si es un espíritu. ¿Cómo puede usted demostrarme que es Dios si nadie lo ha podido ver y nadie puede comprobarme esto? Así que pues este ejercicio que ustedes hicieron, pues es muy sencillo, pero es muy interesante, porque podemos ver las diferentes opiniones o los diferentes pensamientos que tienen las personas y podemos nosotros también analizar y ver de pronto que tantos de estos conceptos están en la mentalidad humana. También pues yo les había recomendado unas películas y por ejemplo en la película de Dios no está muerto uno, veíamos ese debate, si la pudieron ver, entre este joven universitario y su profesor, quien le ponía todos estos argumentos en contra de la existencia de Dios y él al principio llegó a sentirse abrumado, preocupado, como que no podía o no sabía de qué manera responder, porque así como él, pues en este mundo enfrentamos muchos planteamientos y teorías que niegan la existencia de Dios.
científicas, psicológicas y demás, todas estas cosas, ¿no? Y no solo esto, no solamente pues estas teorías, sino también la hostilidad con la que las personas se presentan ante nosotros, su actitud, que no son actitudes amigables, no son actitudes respetuosas. En algunos momentos pues pueden llegar a atacarnos, como veíamos en la película pues con este joven. Pero nosotros debemos recordar siempre que la defensa que nosotros hacemos de nuestra fe es con una actitud de reverencia, una actitud amorosa, una actitud misericordiosa, porque por otra parte nosotros también debemos ser conscientes o debemos saber que cuando alguien no está dispuesto a escuchar, muchas veces hay personas que no van a estar dispuestas ni a escuchar ni a entender razones, pues nosotros tampoco debemos estar siempre en negación a esa oposición. O sea, nosotros no podemos tampoco, por muy buenos argumentos que nosotros demos, pues ellos siempre van a estar en oposición y en negación. Por muy buenos argumentos que nosotros podamos dar, ellos siempre van a tener también una contraparte, siempre van a tener también una discusión. Entonces nosotros también debemos ser conscientes de eso. Entonces recordemos que también la palabra de Dios nos habla de eso. La palabra de Dios nos habla de esas personas. La palabra de Dios en el Salmo 53:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces estas personas llegan a ser estos necios. No porque no sean inteligentes. La necedad no significa falta de inteligencia o falta de intelecto o falta de ideas, de teorías, de conceptos, de todas estas cosas. Porque sabemos que muchas de esas personas son mentes brillantes, científicas, eh, estudiadas y demás, ¿no? Pero esa necedad de la que habla la palabra, pues significa más como esa inhabilidad que tienen ellos para aplicar ese conocimiento que tienen de una manera adecuada. Tanto las ciencias, las matemáticas, la filosofía, bueno, cualquiera de estas ciencias. La palabra de Dios también nos habla que Dios ha hecho evidente su existencia. No necesitamos tantas pruebas. Dios ha hecho evidente su existencia de diferentes maneras. Dice la palabra que hay suficientes huellas también en el cosmos, en el universo, en el mundo para comprobarlo. Entonces, recordemos la cita de Pablo a los romanos, esta cita de Romanos 1:20 que dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Perdón. Entonces nosotros podemos ver que muchas veces esta incredulidad no nace simplemente de la ignorancia o del desconocimiento, sino también de la necedad de las personas, de esa obstinación propia. No quieren creer porque muchas veces no toman decisiones basadas en evidencias, sino en sus propias preferencias, en sus propias experiencias, en su dolor, en muchas cosas que se encierran en ellos mismos. Entonces se puede llegar a conocer la verdad, se puede llegar a reconocer y a ver esa verdad, pero esa verdad también puede ser omitida, esa verdad también puede ser negada por esa necesidad que tiene cada uno, cada persona de vivir a su manera, a vivir en sus propias leyes, a vivir de sus propias formas, pensamientos y no ser responsables delante de Dios. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá y la próxima clase, entonces continuamos
con este tema, con estas teorías antiteístas y pues vamos a ver la respuesta a esas preguntas que ustedes hicieron a las personas para tratar de entender más pues esta parte de todos estos conceptos que tienen o que pueden llegar a tener las personas para negar la existencia de Dios. Entonces, que el Señor les bendiga, mis queridos alumnos, que tengan un lindo día y nos vemos la próxima clase. Bendiciones y paz.